Como algunos videos sobre la coca me quedaron demasiados técnicos, vamos a hacerlo para que lo entienda todo el mundo. Hay áreas de nuestro sistema nervioso que se encargan de que nosotros podamos percibir las cosas en su justa medida de importancia. Esto implica un sistema nervioso que no esté demasiado activado. Sin embargo, la coca introduce montos de excitación que el sujeto no puede tramitar, por lo cual aquello que antes no era importante pasa a ser gradualmente importante y se dota de significado cosas que antes no lo tenían. Van apareciendo gradualmente ideaciones cada vez menos propias del sujeto, pero que él percibe como si fueran de él. Como si fuera una especie de estructura psicótica descompensada, cuando quizás no lo sea de base. Porque esta es la cosa de las psicosis tóxicas, que pueden aparecer en cualquier estructura. Por supuesto, con mucho peor grado en una persona con psicosis. Pero aún en neuróticos también es posible. Y esto se debe a que la coca literalmente reduce las capas de sustancia gris del sistema nervioso importante para procesar la información y daña a la conectividad establecida entre sus distintas áreas. Te vas volviendo incapaz de pensar correctamente. Podés tomar coca e ir a trabajar. MD no, si tuvieras más práctica te darías cuenta. Jaja, nada que ver la comparación, muñeco, pero con tal de hablar. Este comentario me sirve para hablar al respecto de por qué hay ciertas sustancias que es muy difícil que se instalen con cierto consumo masivo en Latinoamérica. En su momento mencioné a los opioides u opiáceos, pero acá también podemos tener presente el asunto del M. Para la cultura latinoamericana es muy importante poder sostener la capacidad productiva. Y tanto el M como el opio o los opiáceos suprimen ciertamente esa capacidad. Sin embargo, la coca ciertamente no. De hecho, muchos sujetos acaban cayendo en un consumo compulsivo anclado en una necesidad primaria de sostener la vigilia. Que por supuesto que siempre hay estrategias mejores o menos lesivas, pero el asunto ahí está, la de poder soportar ciertos tipos de jornadas. Por supuesto que el comentario de él, además de ser algo agresivo, no refleja la totalidad de las experiencias que hay con sustancias porque hay infinidad de personas que con coca no trabajaría y con M sí. Además, en el entorno nocturno también hay personas que efectivamente consumen M y están trabajando. Sin embargo, tampoco se puede negar que esto sería bastante inusual, menos común. Aún así, ese era el punto de mi video cuando mencioné por qué el M sería menos dañino, que es que la posibilidad de consumirlo compulsivamente está anulada fisiológicamente. El M es muy peligroso y un neurotóxico. Atraviesa la barrera hematoencefálica muy fácilmente y alcanza concentraciones 10 veces superiores al SPID, que sería ANFEX. La coca provoca un fuerte craving, pero es mucho menos dañina. ¿Mucho menos dañina la coca? Quien haya probado ambas sabrá de lo que hablo. Antonio, quiero ser profundamente respetuoso con la respuesta que voy a dar. No, esto no es una agresión ni para vos ni para ninguna de las personas que comentan y me alegra muchísimo recibir sus comentarios para poder aclarar dudas. Sin embargo, tengo que aclarar que este es el problema de comparar la experiencia subjetiva que se tuvo con una sustancia con respecto a lo que efectivamente hace. Es decir, consumiendo sustancias y pasándola bien o mal, uno no puede en realidad medir neurotoxicidad. Porque medir neurotoxicidad requiere de profundos conocimientos técnicos y capacidad para interpretar los estudios científicos. Vos pensás que acá mencionás muchas cosas, por ejemplo, el M es muy peligroso y un neurotóxico. La coca es un tremendo neurotóxico. Entonces, el hecho de que atraviese la barrera hematoencefálica muy fácilmente no es un dato realmente relevante porque la coca también atraviesa la barrera hematoencefálica, la sertralina también atraviesa la barrera hematoencefálica y cualquier psicofármaco atraviesa la barrera hematoencefálica. No es un dato específico de su toxicidad. Y todavía peor, debido a la vía de administración común que tiene el M, atraviesa menos la barrera hematoencefálica que el M-TAN y la coca. Prefiero dejarla ahí. Es que es simplemente un tema de química cerebral, independientemente del aspecto social. Javier, de ninguna manera la química cerebral puede ser independiente del aspecto social. Eso está validado en infinidad de estudios. No hay uno solo que no haya llegado a la misma conclusión, que es que las variables sociales moldean directamente la química cerebral o la actividad cerebral de los sujetos. Repercute directamente en su volumen de reserva cognitiva, el volumen cortical y un sinfín de cosas que hacen que vos puedas estar bien de la cabeza. Entonces, una persona que es analfabeta, que estuvo expuesta a metales pesados, pasó estrés crónico o tuvo desnutrición en la infancia o experiencias adversas en la infancia, no es lo mismo si consume sustancias que otra que no atravesó por eso.
así que de ninguna manera es independiente del aspecto social. Esa visión a la psicobiología le salió muy caro y a mi entender ningún psicobiólogo que haya trabajado en serio en el campo lo pensó así. El desajuste con el M de los niveles de serotonina y dopamina que se dan tras el consumo inducen un rechazo por la incapacidad de los receptores hasta la gran inhibición de la recaptación. Tenés que saber que conceptualmente todo lo que estás planteando lamentablemente está mal, ¿sí? Porque el M no actúa principalmente por inhibición de recaptación, sino por generar transporte inverso, lo cual genera una acumulación masiva del neurotransmisor serotonina en el citosol plasmático neuronal. Por eso genera neurotoxicidad directa el M, pero no actúa por el mecanismo de acción que mencionas. El que sí lo hace es la coca, tenés los conceptos confundidos, pero además la coca lo hace. ¿Puede ser que el que dejó la coca ahora vaya al M solo porque de esa forma no pierde el control? Esta es una pregunta que se me plantea a partir de que yo en un video, habiendo hecho infinidad de aclaraciones previas, respondí a la pregunta de cuál sustancia sería menos dañina en un conjunto de condiciones ideales de sustancias limpias de adulterantes, bioequivalencia, igualdad de método de administración, etc. Y esto me remite a una pregunta que también me hicieron una vez, que es, pero si hablas de sustancias, ¿no le das ideas a la gente para que consuma o algo así? Y yo a esa persona le consulté, desde que vos seguís mi canal, ¿se te cruzó por la cabeza alguna vez meterte de lo que hablo? No. Bueno, entonces el asunto está resuelto y cerrado. Pero además, si una persona, porque en un video de un canal que le dedicó más de 18 videos a la neurotoxicidad del M, porque no paramos de vista que es neurotóxico, o sea, solo se dijo que es menos neurotóxico, no que no es neurotóxico. Y menos neurotóxico en términos relativos, porque habría que igualar dosis, frecuencia de consumo, etc. Entonces, si una persona por un video, en un canal que aparte está repleto de información, decide basarse parcialmente en esto que dije en ese video, bueno, esa persona en realidad no se está basando en mi video. Tenía ganas de hacerse daño a la salud y solo usó como insumo ese video, pero nada más. Curiosidad por el M no debería sentir nadie, y en todo caso, si alguien siente curiosidad, va a verificar por sí mismo el sinsentido que es permanecer consumiendo un neurotóxico serotoninérgico. Con la coca ni hablar. En un video reciente yo había planteado la posibilidad, como estrategia de reducción de daños, de usar cafeína anhidra para sostener la vigilia más allá del umbral fisiológico, sostener la vigilia de forma artificial, pero aunque sea que sea con cafeína, que es infinitamente más segura que usar Pasti o M. Y en los comentarios hubo personas que plantearon qué sucedía si se combinaba con alcohol y si podía traer problemas cardíacos. En realidad, una vez que vos te expusiste a la cafeína para mantenerte despierto, no deberías desde ningún punto de vista volver a redosificar el alcohol. De por sí yo siempre digo que nunca hay que redosificar, jamás. Pero mucho menos solapar una sustancia estimulante y después ingerir una depresora. Porque la cafeína, si vos ya venías consumiendo de antes alcohol, puedes estar desinhibido, puedes empezar a notar la somnolencia o la letargia, que eso acaba por contribuir a que no sigas redosificando el alcohol. Y si le metés cafeína en el medio, por ahí te comes la ilusión de que podés seguir consumiendo alcohol y en realidad estás mucho más borracho de lo que crees. Por lo que estás aumentando muchísimo la toxicidad del alcohol, que por sí mismo ya es cancerígeno y es neurotóxico. Si además vas a estar redosificando alcohol, vas a sostener niveles de consumo mucho mayores de los cuales podrías haber tolerado con respecto a si no hubieras consumido la cafeína. Entonces, involuntariamente estás haciendo que la cafeína te permita someterte a niveles de toxicidad mucho mayores con alcohol. Nunca jamás mezclar con coca. Me consultan qué onda el monohidrato de creatina para el déficit atencional. A ver, el monohidrato de creatina va a beneficiar tu funcionamiento cognitivo de forma muy moderada y eso lo hace en cualquier sujeto. No es necesario que tenga TDA para notar el beneficio. Sin embargo, en el caso de un sujeto con TDA, la creatina por sí sola o por sí misma no sustituye al tratamiento farmacológico de haber sido considerado y prescrito por un médico. Y el monohidrato de creatina no es necesariamente económico, aunque actualmente bajó de precio a comparación de lo que valía hace algunos años. Sin embargo, si una persona tiene que elegir entre priorizar el tratamiento farmacológico o suplementarse con monohidrato de creatina, por supuesto que lo que tiene que hacer es seguir el tratamiento farmacológico prescrito por el médico. La creatina no deja de ser un suplemento, es sencillamente eso, algo que puede suplementar, pero de ninguna manera es el eje, es la vértebra. En el video donde yo planteaba la posibilidad de usar cafeína anhidra como estrategia de reducción de daños o mitigación de riesgos asociados a intentar sostener la vigilia con otras sustancias, alguien me dice, en casos donde hay TDA y la cafeína no genera ese efecto promotor de vigilia, a ver,
Ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que es que si tenés un TDA diagnosticado, es posible que tengas una medicación prescrita. Habitualmente la medicación más prescrita para abordar déficit atencional son psicoestimulantes. Entonces, la gama psicoestimulante ya la tendrías cubierta. El asunto es intentar sostener la vigilia más allá del umbral fisiológico. Si la cafeína no alcanza en ese contexto, hay estrategias no farmacológicas que pueden servir. Por ejemplo, dormir una siesta. No menospreciemos las estrategias no farmacológicas para encarar los asuntos. Y también pueden haber muchas otras que con tu neuróloga o médica psiquiatra podrás encarar de otra forma. Estaría bueno que lo puedas hablar. Sin embargo, lo que yo te digo es que si la cafeína no te produce el efecto adecuado, hay otras opciones que podrías hablar con un médico y que no voy a mencionar públicamente porque es algo que se debe pautar como parte de un tratamiento y la mayoría de medicaciones a las cuales estoy aludiendo requieren receta. Y lo restante que es de venta libre no justifica su efectividad como sustituto de la cafeína como para ser recomendado. Y además puede tener interacciones imprevistas con lo que consumas en la noche. ¿Por qué la María no es un antidepresivo? Si la gente que lo fuma se ríe y se siente bien. Bueno, pero ¿qué es un antidepresivo? Y además, no toda la gente que la fuma se ríe y se siente bien. Pero más allá de ese detalle. Podríamos decir que un antidepresivo es cualquier fármaco que sea útil para tratar la depresión. Bueno, pero ¿y qué es la depresión? Bueno, ya tendrá su video más adelante. Por ahora podríamos decir que es un desorden del estado de ánimo. La María, en el caso específico de la depresión, no hablo de dolor, no hablo de algunos tipos de epilepsia, hablo de depresión. Tiene varios aspectos en su contra. En primer lugar, que el efecto euforizante es indeseable porque lo que se busca como tratamiento antidepresivo es producir eutimia, no euforia. Porque la euforia se sabe que a nivel psicobiológico siempre tiene un costo. Nada que esté produciendo euforia puede ser saludable. ¿Por qué? Porque puede verse asociado a abuso o uso indebido, pero además se sabe que a nivel molecular se están generando rápidas regulaciones porque nuestro propio sistema nervioso está configurado para vivir en eutimia, no para vivir en euforia. La eutimia es la estabilidad del estado de ánimo dentro de ciertos rangos, considerados normales, sanos. La euforia a nivel molecular tendrá su regulación hacia el estado de ánimo bajo, posterior, distorsiones psicóticas, pensamientos anormales y estados agudos de pánico indeseables que pueden, paradójicamente, empeorar una depresión o inducir estados amotivacionales acompañados de déficits cognitivos. El celular ya dejó de ser. ¿Querés tener un hijo? Me preguntaron qué sucede. No estoy seguro si. ¿Pero qué es una psicosis tóxica? Sujeto. ¿Podría explicar cómo? ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el TDA? El tratamiento más efectivo para el TDA es aquel que le funcione al paciente. En general hay un consenso respecto a ciertas moléculas, por lo cual se las denomina primera línea, es decir, fármacos o tratamientos de primera línea. ¿Por qué? Porque demostraron con mayor solidez y robustez alta eficacia clínica con relativamente pocos efectos secundarios en una población sumamente amplia de pacientes comparado a placebo. En ese grupo está el metilfenidato. Por otro lado, porque no son iguales, las anfetas o diferentes sales de anfetas, formuladas específicamente para tratar el déficit atencional, no son las anfetas que andan circulando en la calle, me parece importante aclararlo. Después está la atomoxetina, que ya no tiene nada que ver con las dos mencionadas anteriormente, porque aparte no es estimulante. Abajo tenemos la guanfacina, la clonidina, también está la viloxacina, y ya fuera de etiqueta, o sea, no son primera línea y encima no están oficialmente aprobados para déficit atencional, entra el bupropión, el modafinilo, el armodafinilo, pero también otros muchos tantos, yo te puedo nombrar por lo menos una docena, que es obvio que sirven para el TDA, pero no tanto como los que te mencioné anteriormente porque ya comprobaron su eficacia en estudios clínicos. Aún así, muchos pacientes se podrían beneficiar de tomar otros. Yo había hecho un video explicando por qué la María no sería un buen antidepresivo y entre los motivos que mencionaba para no considerarla un antidepresivo era el asunto de la euforia y la regulación que genera en nuestro sistema nervioso ese mecanismo euforizante, tendiendo posteriormente a tirarnos hacia abajo y generando otro tipo de problemas. Y acá alguien preguntó, ¿y si hubiera fármacos que hicieran lo opuesto, justamente provocar disforia,
y que al provocar la disforia de manera intencional y controlada por un lapso de tiempo con el objetivo de que el cuerpo genere adaptaciones compensatorias tal y como pasa con sustancias de abuso y otros fármacos. ¿Qué opinas? Acá tenés que tener en consideración algo, que es que el hecho de producirle intencionalmente disforia a una persona que está atravesando por un episodio depresivo, porque por algo estás intentando indicar algo ahí, es altamente problemático. Y te voy a decir más. Cuando yo veía que había psiquiatras que daban benzos a personas deprimidas, benzos en monoterapia, no asociadas a un antidepresivo, en monoterapia, yo pensaba que ellos estaban razonando, cuando todavía no entendía nada yo de psicobiología, yo pensé que ellos estaban razonando que cuando le saquen la benzo le iban a generar el efecto contrario. Pues no, el efecto contrario de las benzos son irritabilidad, agresividad, agitación, insomnio, probablemente paranoia, rebote convulsivo, o sea, no sirven como antidepresivo en absoluto. Entonces no se puede hacer eso porque no generas efectos antidepresivos induciendo disforia. Estoy intentando espaciar el consumo de María, como ya has comentado en otros videos, y me resulta muy difícil. ¿Qué recomendás? Mi psiquiatra recomendó lo mismo, de comenzar a espaciar para bajar. En realidad, hay que ver en primer lugar qué es lo que te está resultando difícil. Porque si es por insomnio, tiene solución. Si es por apetito, tiene solución. Taquicardia, palpitaciones, temblores, todo eso también tiene su respectivo abordaje. Aún así, la mayoría de sujetos cuando discontinúan la María tienen que tolerar esto por un periodo de alrededor de 3 semanas, a muchísimo menos tiempo. Y todo remite y todo mejora. Sin embargo, bueno, están grupos de apoyo, técnicas de respiración, meditación, actividad física. Algunos grupos de alimentos suelen servir. A veces se puede indicar un protocolo adecuado y bien supervisado e interesante de ayuno o ayuno intermitente. Hay cosas ahí que se pueden hacer también incluso ético. Pero si todo esto no llegara a ser suficiente, hay fármacos. El asunto es que públicamente no lo voy a decir. En cualquier caso, el día de mañana conversaremos con los médicos o con los psiquiatras que tengan dudas al respecto de qué medicaciones se pueden usar de soporte para puentear esta transición hacia la depuración completa del cannabis en el organismo. Aunque insisto, no es técnica ni obligatoriamente necesario. Además, los fármacos en los que yo pienso no están aprobados específicamente para eso. De hecho, ninguno lo está.